Este es el caso del Millionaire Murder, el sueño americano truncado, fuente canal Florida Case Squad Episode The FBI Files. Imagina que has trabajado toda tu vida, has construido un imperio desde cero, ladrillo a ladrillo, autobús a autobús. Tienes millones en el banco y un solo objetivo, una jubilación dorada bajo el sol de Florida. Tienes 58 años, Frank Black, y estás a punto de cerrar el trato que sellará tu libertad. Pero el destino, o quizás alguien más, tiene otros planes. Lo que comenzó como un viaje de negocios rutinario, se convirtió en una de las desapariciones más enigmáticas de los años 90. Un caso donde el cuerpo de la víctima se volvió humo sobre el océano Atlántico. Bienvenidos a Archivo Criminal X3. Hoy abrimos el expediente del Millionaire Murder. Imagina que has trabajado toda tu vida. No simplemente has trabajado, has devorado la vida. Has construido un imperio desde cero, ladrillo a ladrillo, autobús a autobús. Cada ruta que comprabas era un paso más hacia la cima. Cada competidor que aplastabas, un peldaño en tu escalera personal hacia la libertad financiera. Tienes millones en el banco, el tipo de fortuna que a la mayoría de la gente le parece abstracta. Pero para ti, Frank Black, es la prueba tangible de tu tenacidad brutal. A tus 58 años, tu único y glorioso objetivo es la jubilación dorada, el sol perpetuo de Florida, y la promesa de no volver a ver un asiento de autobús en tu vida. Estás a punto de cerrar el trato que sellará tu libertad. No es un trato cualquiera. Es la venta final de tu conglomerado de autobuses, un acuerdo multimillonario que te liberará de las ataduras de los negocios para siempre. Es el 19 de octubre de 1993, y Frank aborda un vuelo de rutina a las Islas Caimán. Un viaje de negocios que debería ser solo una formalidad, la última línea que tiene que firmar antes de descorchar el champán. Pero el destino, o quizás alguien mucho más cercano y con un plan mucho más oscuro, tiene otros planes. Lo que comenzó como un viaje de negocios rutinario, la culminación de un sueño de toda una vida, se convirtió en una de las desapariciones más extrañas, frustrantes y enigmáticas de los años 90. Frank Black llegó a las Caimán. Se reunió con sus socios pero nunca regresó. El rastro se enfrió casi de inmediato. Su cuerpo, si es que alguna vez hubo uno que encontrar, se volvió humo, disuelto sin dejar rastro sobre el océano Atlántico, dejando a los investigadores con un enigma imposible. Abrimos el expediente del Millionaire Murder, un caso donde la víctima desapareció en el aire, y donde cada $1.000.000 en el banco parecía ser un motivo, una pista o una sentencia de muerte. Acompáñennos mientras intentamos reconstruir la última y fatal ruta de Frank Black. Es el sábado 24 de febrero de 1996. El invierno en Newark, Nueva Jersey, es crudo. Frank Black, un hombre de negocios meticuloso, llega al aeropuerto internacional. Va a tomar el vuelo 45 de Kiwi Airlines. Su destino, West Palm Beach, Florida. Frank es dueño de una exitosa compañía de autobuses escolares. Es un hombre que inspira confianza, pero también envidia. Ha acumulado millones y este viaje es su acto final antes del retiro. Planea vender una parte de su negocio en un trato que le reportará aún más ganancias. Antes de embarcar, hace 2 llamadas. La primera a su hija, Liana. La segunda a Sally Roberts, su novia y gerente de oficina. Su voz suena tranquila, optimista. Regresaré el lunes, les dice. Una promesa que, sin él saberlo, ya ha sido rota por otros. Su contacto en Florida, una mujer, se hace llamar Mia Giordano. Dice representar a una compañía llamada Valdez Exporting. Ella y Frank han estado en contacto. El trato es atractivo. Mia le ha dado una descripción física para que la reconozca en el bullicio del aeropuerto de West Palm Beach. Rubia, menuda, de 1.55 metros de estatura. Frank está tan confiado en la legitimidad de este trato que comete un error fatal. Compra un pasaje de ida. Ni siquiera se molesta en alquilar un auto. Mia ha prometido recogerlo. Se sube al avión con la ilusión de quien está a punto de ganar su última gran batalla comercial. No sabe que se está subiendo a un viaje sin retorno. Frank Black desaparece en las nubes. Y con él, toda traza de racionalidad en este caso. Es el sábado 24 de febrero de 1996. El aire helado de Newark, Nueva Jersey, corta como una navaja. Un crudo recordatorio del persistente invierno. Frank Black, un hombre de negocios cuya meticulosidad se reflejaba hasta en los pliegues de su costoso abrigo de cachemira, llega al aeropuerto internacional de Newark.
Sus pasos resuenan con una confianza forjada a lo largo de décadas de transacciones exitosas. Se dirige a la puerta de embarque para abordar el vuelo 45 de Kiwi Airlines. Su destino, West Palm Beach, Florida, era la puerta de entrada a lo que él consideraba su victoria final. Frank Black no era un hombre común. Era el arquitecto y dueño de una próspera compañía de autobuses escolares, un imperio construido sobre contratos municipales y la puntualidad inquebrantable de su flota. Había acumulado no solo millones de dólares, sino también una reputación de astucia comercial que inspiraba una profunda confianza en sus socios y una corrosiva envidia en sus competidores. Este viaje a Florida era su acto de clausura antes de retirarse a disfrutar de una fortuna que pocos podían siquiera imaginar. Planeaba cerrar la venta de una parte sustancial de su negocio en un trato que le reportaría una ganancia que consolidaría su leyenda en los círculos financieros. Antes de cruzar el umbral de seguridad, Frank se detiene junto a un teléfono público, un vestigio de la época precelular que le daba una privacidad que valoraba. Hace 2 llamadas, breves y con un tono tranquilizador, casi eufórico. La primera es a su hija Liana, a quien le recuerda la cena pendiente para celebrar su regreso. La segunda es a Sally Roberts, su novia y eficiente gerente de oficina, a quien le da las últimas instrucciones laborales. Su voz, siempre controlada, suena notablemente tranquila y optimista. Regresaré el lunes, les dice a ambas, una promesa firme. Lo que no sabía Frank Black era que esa promesa ya había sido traicionada y rota por hilos invisibles tejidos por otros. Su contacto en Florida, la clave de su supuesta última jugada maestra, era una mujer. Se hacía llamar Mia Giordano y decía representar a una empresa de fachada llamada Valdez Exporting. La negociación había sido larga y sorprendentemente fácil, el trato irresistiblemente atractivo. Mia le había proporcionado una descripción detallada para que no pudiera equivocarse en el ajetreo del aeropuerto de West Palm Beach. Rubia, menuda, de no más de 1.55 metros de estatura. La imagen mental que Frank tenía de ella era la de una ejecutiva pequeña pero pulcra, una pieza más en el bien aceitado mecanismo de su negocio. La confianza de Frank Black en la legitimidad de este acuerdo era tan absoluta, tan ciega, que lo llevó a cometer un error que, en retrospectiva, resultaría fatal. Compró un pasaje de solo ida. Ni siquiera se molestó en hacer una reservación para un auto de alquiler. Mia había prometido recogerlo personalmente. Abordó el avión con la deslumbrante ilusión del ganador que está a punto de reclamar su trofeo, convencido de que estaba a punto de ganar su última gran batalla comercial. No había permitido que ni una sola sombra de duda empañara su optimismo. No sabía que, al subir a bordo, se estaba embarcando en un viaje sin billete de vuelta. Frank Black desaparece en las nubes invernales, el rastro del vuelo 45 se disuelve en el horizonte. Y con su enigmática desaparición, toda traza de lógica y racionalidad en el caso parece desvanecerse también, dejando tras de sí un misterio tan frío y cortante como el invierno de Newark que acababa de dejar. Llega el lunes. En la oficina de Frank Black en Nueva Jersey, el teléfono no suena. Sally Roberts empieza a preocuparse. Frank es un hombre de palabra. Si dice que vuelve el lunes, vuelve el lunes. El martes por la mañana, la preocupación se convierte en pánico. Frank no ha llamado, no ha aparecido. Es entonces cuando entra en escena el sargento detective Lee Liddy, de la Policía Estatal de Nueva Jersey. Liddy es un veterano, un hombre que conoce el olor de una desaparición forzada. Inicia la búsqueda de inmediato. Llama a todos los hoteles de lujo de West Palm Beach, a los moteles de carretera, a las agencias de alquiler de autos. Nada. Frank Black no existe en los registros de Florida. La investigación se traslada a Florida. El agente Michael Driscoll, del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, FDLE, se une a Liddy. Driscoll sabe que en el siglo XX, el dinero deja un rastro digital. Comienzan a rastrear las tarjetas de crédito de Frank Black. Y aquí es donde el caso da su primer giro escalofriante. Las tarjetas han sido usadas, pero no por Frank. En la madrugada del domingo 25 de febrero, pocas horas después de la desaparición de Frank, su tarjeta es deslizada en el Hotel Embassy Suites en Riviera Beach. Y solo unas horas después, a las 4 de la mañana, vuelve a usarse en una gasolinera en North Miami. Los detectives Driscoll y Liddy se miran. Saben lo que esto significa. O Frank Black ha sido secuestrado y obligado a usar sus tarjetas, o alguien está usando su identidad para despistar. La investigación sobre Valdez Exporting y Mia Giordano revela una verdad demoledora: no existen.
Son fantasmas creados para atraer a Frank. Pero los detectives son persistentes. Rastrean los números telefónicos desde donde Mia llamaba a Frank en Nueva Jersey. Las llamadas provienen de una casa modesta en Júpiter, Florida. Una casa alquilada por una mujer llamada Lisa Costello. Lisa Costello. La descripción encaja a la perfección con la rubia que Frank buscaba. Mide exactamente 1.55 metros. Pero hay un detalle inquietante. Lisa Costello tiene el cabello oscuro, no rubio. ¿Usó una peluca? Los detectives llevan la foto de Costello a Karen Burgess, la recepcionista del Embassy Suites que procesó el uso de la tarjeta de Black. Burgess no duda ni un segundo. Señala la foto de Lisa Costello. Es ella, dice. Ella usó la tarjeta de Frank Black. Driscoll y Liddy tienen su primera sospechosa. Pero ¿dónde está Frank? La desaparición de Frank Black el lunes que nunca llegó. El sol del lunes irrumpió en la oficina de Frank Black en Nueva Jersey, pero el ambiente estaba extrañamente quieto. El teléfono, habitualmente un torrente de llamadas para el ejecutivo de inversiones, permanecía mudo. Sally Roberts, su asistente de toda la vida, sintió un primer escalofrío de inquietud. Frank Black era un hombre de una puntualidad casi militar. Una promesa de «vuelvo el lunes» era tan firme como un contrato. Si Frank decía que volvía, volvía. La inquietud se intensificó durante la tarde. Frank no respondía a su móvil, que parecía haber sido desconectado. El martes, del temor al pánico. El martes por la mañana, la ausencia de Frank se transformó en una alarma sorda que resonó por toda la oficina. El asiento de Frank seguía vacío, su agenda sin una sola anotación. El silencio del teléfono de su escritorio era ahora ensordecedor. La preocupación de Sally Roberts se había metamorfoseado en un pánico frío y paralizante. Frank Black no solo no había regresado, sino que se había desvanecido sin dejar rastro, sin una llamada, sin una explicación. La entrada en escena de la ley, la gravedad del caso requirió la intervención inmediata de las autoridades. El sargento detective Lee Liddy, de la Policía Estatal de Nueva Jersey, fue asignado al caso. Liddy era un sabueso, un veterano con décadas de experiencia, y el olor de una desaparición forzada le resultaba tristemente familiar. No dudó ni un instante en iniciar una búsqueda exhaustiva. El primer paso fue un rastreo telefónico y logístico a lo largo y ancho del estado de Florida, donde se suponía que Frank estaba. Liddy contactó a todos los hoteles de lujo en West Palm Beach, los moteles de carretera más discretos, y todas las agencias de alquiler de autos principales. La respuesta fue unánime. Frank Black no figuraba en ningún registro. Había borrado su huella al llegar a Florida. El rastro digital, la colaboración interestatal. La investigación se trasladó formalmente al Estado del Sol. Para lidiar con el complejo entorno criminal de Florida, Liddy solicitó la asistencia del agente Michael Driscoll, una figura clave del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, FDLE. Driscoll entendía que en el siglo XXI, aunque el cuerpo se ocultara, el dinero siempre dejaba una estela digital ineludible. El foco de la investigación se centró en las tarjetas de crédito de Frank Black. Los detectives comenzaron a rastrear cada uso, cada transacción, cada punto de venta en el que la identidad financiera de Frank había sido utilizada. El giro escalofriante del caso. Fue aquí donde el caso dio un giro que le heló la sangre. Las tarjetas de Frank Black estaban siendo usadas. Pero no por Frank. Las transacciones se produjeron en la madrugada del domingo 25 de febrero, apenas unas horas después de la última comunicación conocida de Frank. El primer golpe se registró en el Hotel Embassy Suites en Riviera Beach, una transacción que indicaba una pernoctación o, al menos, un servicio de pago significativo. Solo unas horas más tarde, a las 4 de la mañana, la tarjeta se volvió a deslizar en una gasolinera en North Miami, un movimiento que sugería una huida apresurada o un cambio de ubicación deliberado. Los detectives Driscoll y Liddy intercambiaron una mirada sombría. La conclusión era ineludible. O Frank Black había sido secuestrado y obligado a cooperar financieramente con sus captores, o alguien, de forma mucho más calculada, estaba utilizando su identidad como un rastro de migas de pan diseñado para desorientar a la policía. El descubrimiento de los fantasmas, la indagación sobre las supuestas entidades que atrajeron a Frank a Florida, Valdez Exporting y Mia Giordano, reveló una verdad demoledora. Eran espejismos. Ambas eran fachadas, fantasmas corporativos y personales creados meticulosamente para tenderle una trampa. Pero los detectives no se dieron por vencidos. La tecnología moderna les ofreció una nueva pista. El rastreo de los números telefónicos desde donde la supuesta Mia Giordano
había contactado a Frank en Nueva Jersey. Las llamadas convergieron en una modesta casa de alquiler en Júpiter, Florida. La propiedad estaba a nombre de una mujer, Lisa Costello. Lisa Costello, la primera sospechosa. El nombre de Lisa Costello detonó una serie de preguntas. La descripción física que los detectives obtuvieron de Costello encajaba de manera inquietante con la rubia que Frank había buscado, con una estatura de 1.55 metros. Sin embargo, había un detalle desconcertante. Los registros y las fotos mostraban que Lisa Costello tenía el cabello oscuro. ¿Había usado una peluca para coincidir con la descripción inicial de Mia Giordano? La confirmación llegó de una fuente crucial. Los detectives llevaron una fotografía de Lisa Costello a Karen Voorhees, la recepcionista del Embassy Suites que había procesado la transacción de la tarjeta de Frank Black. La recepcionista no dudó un instante. Señaló la foto con firmeza. «Es ella», afirmó Voorhees. Ella fue quien usó la tarjeta de Frank Black esa madrugada. Driscoll y Liddy tenían lo que buscaban, su primera y principal sospechosa. Ahora, con Lisa Costello identificada como la persona que manipuló la evidencia financiera, la pregunta crítica y escalofriante se elevó: ¿dónde estaba Frank Black? El FBI entra oficialmente en el caso. El agente Jay Miller, amigo de Driscoll, se une a la investigación tras una frustrante partida de racquetball donde Driscoll le confiesa sus bloqueos. Comienzan a vigilar a Lisa Costello y descubren que no actúa sola. Vive con un hombre llamado Alan Mackerly. Alan Mackerly. El nombre hace eco en Nueva Jersey. Mackerly también es dueño de una compañía de autobuses escolares, operando a solo 16 kilómetros de la empresa de Frank Black. No son solo competidores, son rivales feroces. Sally Roberts, la novia de Frank, testifica sobre un incidente crucial. En enero de 1996, solo un mes antes de la desaparición, Mackerly se acercó a Frank en un banquete de la industria. Estaba furioso. Amenazó a Frank, diciéndole que lo hundiría. Frank le confió a Sally que lo interpretó como una amenaza de muerte. El móvil es claro: codicia, celos comerciales, venganza. Pero ¿cómo demostrarlo? Los fiscales consiguen algo casi imposible: una orden judicial para poner micrófonos ocultos en la casa de Mackerly. Los agentes del FBI se frotan las manos, esperando la confesión. Pero Mackerly y Costello son más inteligentes. Son paranoicos hasta la médula. Cada vez que tienen una conversación seria, encienden la radio de la cocina a todo volumen. Los agentes del FBI pasan cientos de horas escuchando estática, música pop y comerciales de radio, mientras los sospechosos planean su coartada. La investigación está estancada. La frustración es palpable. Driscoll, Miller y el fiscal Alan Jay tienen algo en común: todos son exmarines. Y el quiebre del caso llega gracias a Bill Anderson, un expiloto de combate de la Marina y amigo íntimo de Alan Mackerly. Se genera un vínculo de camaradería, un código de honor que Anderson no puede romper. Decide cooperar, y lo que confiesa deja helados a los investigadores. Anderson les cuenta que en marzo de 1996, poco después de la desaparición de Frank, Mackerly le pidió un favor macabro: volar su avión privado sobre el Océano Atlántico. Mackerly quería que Anderson pilotara el avión mientras él escaneaba las aguas con binoculares. ¿Por qué? Mackerly le confesó a Anderson, en un momento de desesperada confianza, que había asesinado a Frank Black. Le disparó en la entrada de su casa en Júpiter. Luego, envolvió el cuerpo en plástico y lo subió a su lancha rápida. Navegó unos 25 kilómetros mar adentro y arrojó el cuerpo al océano. Mackerly le dijo a Anderson: el plástico no se hundía. Tuve que apuñalar el cuerpo varias veces para que se fuera al fondo. Mackerly quería usar el avión para asegurarse de que el cadáver no hubiera salido a la superficie. Los detectives tienen la confesión verbal, pero necesitan pruebas. La intensificación de la caza, el FBI y la paranoia de los sospechosos. La desaparición de Frank Black, un empresario de autobuses escolares de Nueva Jersey, cruza un umbral crítico. El FBI entra oficialmente en el caso. La Oficina Federal de Investigaciones inyecta recursos y experiencia que el caso, hasta entonces estancado, necesitaba desesperadamente. Un nombre clave emerge: el agente Jay Miller. Amigo personal de Driscoll, Miller se une a la investigación inmediatamente después de una tensa y frustrante partida de racquetball, donde Driscoll, al borde del agotamiento, le confiesa la magnitud de sus bloqueos y la desesperación por la falta de un cuerpo. El enfoque se estrecha rápidamente sobre Lisa Costello.
La vigilancia se intensifica, y no pasa mucho tiempo antes de que los agentes federales descubran que la mujer no es el único eslabón en la cadena de la conspiración. Costello comparte residencia con un hombre llamado Alan Mackerly. Alan Mackerly, el rival feroz y el motor de la venganza. El nombre de Alan Mackerly resuena con un eco siniestro en el sector del transporte escolar de Nueva Jersey. Mackerly, también propietario de una compañía de autobuses escolares, opera su negocio a escasos 16 kilómetros del de Frank Black. Su relación no se limitaba a la de meros competidores. Eran de hecho rivales feroces, sus caminos cruzándose en una espiral de celos comerciales y resentimiento. La pieza del rompecabezas que revela el trasfondo venenoso de esta rivalidad es el testimonio de Sally Roberts, la novia de Frank. Ella relata un incidente crucial que tuvo lugar en enero de 1996, tan solo un mes antes de la desaparición de Frank. En un concurrido banquete de la industria, Mackerly se acercó a Frank. No fue un encuentro cordial. Estaba visiblemente furioso, su ira hirviendo a fuego lento. Mackerly lanzó una amenaza escalofriante. Le dijo a Frank que lo hundiría. La implicación fue tan clara para Frank que al confesarle el altercado a Sally, le aseguró que lo había interpretado sin ambigüedades como una amenaza de muerte. El móvil se consolida como un trío clásico de crímenes pasionales de cuello blanco, codicia, celos comerciales y una sed inextinguible de venganza. La pregunta, sin embargo, seguía siendo cómo probarlo de manera irrefutable en un tribunal. La batalla de las grabaciones, micrófonos vs música pop. Los fiscales, conscientes de la necesidad de una prueba irrefutable, logran una hazaña legal casi inaudita. Obtienen una orden judicial para instalar micrófonos ocultos en el interior de la residencia de Mackerly. Los agentes del FBI, anticipando la confesión que podría sellar el caso, se frotan las manos con optimismo. Sin embargo, Mackerly y Costello demuestran ser adversarios mucho más astutos y precavidos de lo que se había previsto. Su paranoia es profunda y sistemática. Cada vez que la pareja necesita discutir asuntos serios o planear su coartada, recurren a una táctica simple pero frustrante. Encienden la radio de la cocina a todo volumen. Los agentes del FBI se ven obligados a pasar cientos de horas escuchando grabaciones inútiles, llenas de estática, canciones de música pop de la época y anuncios comerciales, mientras los sospechosos se comunican por debajo del estruendo. La investigación se estanca, sumida en una frustración palpable que corroe la moral del equipo. El quiebre inesperado, el código de honor de los exmarines. Justo cuando el caso parece hundirse en el abismo de las escuchas inútiles, el pasado militar de los investigadores se convierte en su mayor y más insólito aliado. Driscoll, Miller y el fiscal Alan Jay comparten un lazo inquebrantable. Todos son exinfantes de Marina. Este trasfondo común, este código de honor, es el catalizador para el quiebre del caso, y viene a través de una fuente inesperada: Bill Anderson. Anderson, un expiloto de combate de la Marina, era amigo íntimo de Alan Mackerly. Los investigadores logran establecer un vínculo de camaradería con Anderson, apelando a ese mismo código de honor militar que Mackerly parecía haber violado. Anderson, incapaz de romper este lazo ético, decide cooperar con las autoridades. Lo que confiesa a los investigadores es un relato que los deja helados. La confesión macabra y el océano Atlántico. Anderson les cuenta que en marzo de 1996, apenas unas semanas después de la desaparición de Frank Black, Mackerly le pidió un favor que, en retrospectiva, era macabro: volar su avión privado sobre el vasto océano Atlántico. Mackerly quería que Anderson pilotara la aeronave, mientras él mismo escudriñaba las aguas con un par de binoculares de alta potencia. Anderson presionó a Mackerly por la razón de esta extraña misión, y en un momento de desesperada confianza que resultó ser su perdición, Mackerly confesó el asesinato de Frank Black. Mackerly relató que le había disparado a Black en la entrada de su casa en Júpiter, Florida. Luego, procedió a envolver el cuerpo sin vida en plástico y lo cargó en su lancha rápida. Navegó unos 25 kilómetros mar adentro, en las profundidades del Atlántico, y arrojó el cuerpo. El detalle más escalofriante de la confesión llegó después. El plástico no se hundía, le dijo Mackerly a Anderson. Para asegurar que el cuerpo desapareciera para siempre, Mackerly tuvo que apuñalar el cuerpo varias veces para que se fuera al fondo. Mackerly quería usar el avión para asegurarse, desde el aire, de que el cadáver no hubiera salido a la superficie debido a las corrientes o a la descomposición. Los detectives tenían ahora la confesión verbal detallada de un testigo clave. Pero en el sistema judicial, una confesión por sí sola no es suficiente.
Necesitaban la prueba física, el cuerpo, para cerrar el círculo y asegurar una condena. La búsqueda en el vasto y profundo océano comenzaba. El FBI convence a Bill Anderson de usar un micrófono oculto. Es una operación de alto riesgo. Si Mackerly lo descubre, Anderson podría convertirse en la próxima víctima. Anderson invita a Mackerly a su casa. La paranoia de Mackerly casi hace fracasar la operación. Se niega a hablar dentro de la casa. Saca a Anderson al jardín. Los investigadores están escondidos en un auto a solo unos metros, en la oscuridad. Escuchan aterrados cómo las pisadas de Mackerly sobre la grava se acercan a su escondite. Temen que Mackerly descubra la trampa y ataque a Anderson o a ellos. Pero Mackerly, confiado en la camaradería de la Marina, repite la confesión. Mackerly es arrestado el 29 de agosto de 1996. El caso parece sólido. Pero entonces aparece un nuevo testigo clave. Robert Sanandashian, el propio yerno de Mackerly, testifica que el domingo 25 de febrero, un día después de la desaparición de Frank Black, Mackerly lo llamó a su casa. Le pidió ayuda para limpiar. Sanandashian llegó y encontró una escena de renovación forzada. Habían arrancado el yeso de las paredes y las alfombras del recibidor. La justificación de Mackerly para esta limpieza extrema es escalofriante y revela su mentalidad criminal de la época. Le dijo a Sanandashian que, por culpa de lo que se vio sobre pruebas de ADN en el juicio de O.J. Simpson, no podía quedar ni un solo cabello de Frank Black en la casa. Usaron una aspiradora industrial, lavandina en abundancia, y arrojaron los escombros al vertedero del condado de Martin. Durante 3 días, bajo un calor abrasador, el FBI excavó en ese vertedero. Fue una búsqueda de una aguja en un pajar. Pero su persistencia dio frutos. Encontraron la alfombra y la aspiradora industrial. Además, rastrearon los recibos de Walmart y Kmart, donde Mackerly compró la lavandina, las bolsas de basura y la cinta adhesiva. Mackerly es un hombre desesperado. Intenta contratar a un sicario desde la cárcel para silenciar a Bill Anderson, lo que obliga al FBI a poner al piloto en el programa de protección de testigos. En el juicio de enero de 1998, se revela el papel de Lisa Costello. No fue solo el anzuelo de la rubia. Ella colocó rufinol, un poderoso sedante incoloro y sin sabor, en la bebida de Frank Black. Lo dejó indefenso antes de que Mackerly le disparara en la entrada de su casa. Aunque el cuerpo de Frank Black nunca fue encontrado, la evidencia circunstancial fue demoledora. La codicia y la envidia comercial llevaron a Alan Mackerly a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lisa Costello confesó y recibió 10 años de prisión. El imperio de autobuses de Frank Black continuó sin él. Su sueño de jubilación dorada se disolvió en las profundidades del Atlántico. Un crimen que, aunque sin cuerpo, dejó un rastro indeleble en los archivos del FBI y en la historia del true crime en español. La confesión grabada, la trampa de Bill Anderson. La tensión se palpaba en el ambiente. El FBI, consciente de la urgencia del caso y la peligrosidad de Alan Mackerly, convenció a Bill Anderson, piloto de Mackerly y amigo de la víctima, de convertirse en el cebo de una operación encubierta de altísimo riesgo. La tarea de Anderson era sencilla en apariencia: llevar un micrófono oculto y lograr que Mackerly repitiera su confesión del asesinato de Frank Black. Si Mackerly descubría el engaño, Anderson podría convertirse en la próxima víctima. Anderson invitó a Mackerly a su casa, preparando la escena para la grabación. Sin embargo, la paranoia de Mackerly, propia de quien ha cruzado la línea de la ley, casi hace fracasar la misión. Se negó rotundamente a hablar dentro de la casa, sospechando que podía estar siendo grabado. Exigió que la conversación se llevara a cabo al aire libre, sacando a Anderson al jardín. A escasos metros, en la oscuridad, varios investigadores del FBI estaban escondidos en un vehículo de vigilancia. El pánico se apoderó de ellos al escuchar cómo las pisadas de Mackerly sobre la grava se acercaban peligrosamente a su escondite. Cada crujido era un aviso. Temieron lo peor: que Mackerly descubriera la trampa y descargara su violencia contra Anderson o incluso contra ellos. Pero la fatal arrogancia de Mackerly, confiado en que la camaradería de la Marina que compartía con Anderson era un vínculo irrompible, lo traicionó. Volvió a relatar los detalles del asesinato, sellando su destino. La detención y la aparición del testigo clave. El 29 de agosto de 1996, Alan Mackerly fue arrestado. El caso, fortalecido por la confesión grabada y la evidencia circunstancial, parecía cerrado. Sin embargo, la investigación tomaría un giro aún más oscuro con la aparición de un testigo inesperado y crucial:
Robert Sanandashian, el propio yerno de Mackerly. Sanandashian testificó ante las autoridades que, el domingo 25 de febrero, tan solo un día después de la desaparición de Frank Black, Mackerly lo había llamado con una solicitud desesperada. Necesitaba ayuda para una limpieza extrema en su casa. Al llegar, Sanandashian se encontró con una escena de destrucción forzada. Habían arrancado el yeso de las paredes y levantado las alfombras del recibidor, una escena que gritaba la necesidad de borrar cualquier rastro de un crimen violento. El fantasma del juicio de O.J. Simpson y la limpieza obsesiva. La justificación de Mackerly para esta limpieza fanática fue escalofriante y reveladora de su mente criminal, una que operaba con una conciencia perversa de las técnicas forenses. Le confesó a Sanandashian que debido a la publicidad sobre las pruebas de ADN durante el infame juicio de O.J. Simpson, no podía quedar ni un solo cabello de Frank Black en la casa. Este detalle evidenciaba una planificación post-crimen impulsada por el miedo a la ciencia forense. Para lograr su objetivo, utilizaron una aspiradora industrial y lavandina en cantidades industriales. Los escombros y todo el material contaminado fueron cuidadosamente arrojados al vertedero del condado de Martin, una medida que Mackerly creía infalible para ocultar su atrocidad. Una aguja en un pajar, la búsqueda en el vertedero. La declaración de Sanandashian llevó al FBI a emprender una de las búsquedas más exhaustivas de la historia del true crime. Durante 3 días, bajo un calor abrasador, los agentes excavaron metódicamente en el vertedero. Era literalmente una búsqueda de una aguja en un pajar de desechos. Pero la persistencia del FBI dio sus frutos. Entre toneladas de basura, recuperaron la alfombra y la aspiradora industrial, elementos que vinculaban directamente a Mackerly con la escena del crimen. Además, los investigadores rastrearon los recibos de compra de Mackerly en Walmart y Kmart, donde había adquirido la lavandina, las bolsas de basura y la cinta adhesiva utilizadas en su intento de encubrimiento. Desesperación y encubrimiento adicional. Mientras se desarrollaba la investigación, Mackerly, ya tras las rejas, demostró una desesperación sin límites. Intentó contratar a un sicario desde la cárcel para silenciar a Bill Anderson antes de que testificara, lo que obligó al FBI a poner al piloto en el programa de protección de testigos para asegurar su seguridad y la integridad del caso. El juicio y la revelación final. El juicio, que tuvo lugar en enero de 1998, desveló la frialdad y el detalle de la conspiración. Se reveló el papel crucial de Lisa Costello, quien no fue solo el anzuelo de la rubia, utilizado para atraer a Frank Black. Ella fue la encargada de administrar el Rufinol, un poderoso sedante incoloro e insípido, en la bebida de Frank Black. Este acto lo dejó completamente indefenso, lo que permitió a Alan Mackerly dispararle y matarlo en la entrada de su casa. Justicia sin cuerpo. A pesar de que el cuerpo de Frank Black nunca fue recuperado, se presume que fue arrojado al océano. La evidencia circunstancial presentada fue demoledora. La codicia por el imperio de autobuses de Black y la envidia comercial llevaron a Alan Mackerly a ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lisa Costello, al confesar su participación y cooperación con las autoridades, recibió una sentencia de 10 años de prisión. El imperio de autobuses de Frank Black continuó su curso sin su fundador. Su sueño de una jubilación dorada y tranquila se disolvió en las profundidades del Atlántico, marcando un crimen sin cuerpo que, sin embargo, dejó un rastro indeleble de evidencias y una historia fascinante en los archivos del FBI y en los anales del true crime en español.